Sabes que todos los lunes empezamos con este tema, este segmento que está desde el día número 1 que arrancó el ají de tu vida. Y como siempre, ella está al pie del cañón, es Patricia González y hoy precisamente vamos a hablar del autismo. Bienvenida, Patricia, te extrañamos. Ay, gracias, ¿cómo están? Muy bien. Me alegro. Bueno, feliz inicio de semana y yo pues feliz de empezar mi semana aquí en la cocina de ají y bueno, y llegando a las mesas y a las casas de todos los que nos ven, hoy con un tema pues súper importante. Vamos a hablar del autismo. Quiero mencionar que ya desde el punto de vista de clasificación médica ya no clasificamos como autismo, sino ahora se clasifica como trastornos del espectro autista. ¿Okay? Hay ¿Cuál es la diferencia entre? ¿no? Es que esta, a ver, no, realmente anteriormente se clasificaba autismo, trastorno generalizado del desarrollo y Asperger, ¿ok? Correcto. Hoy en día a esos tres los clasificamos dentro de trastornos del espectro autista, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque primero cursan con signos similares y segundo, pues porque estadísticamente era más fácil también de reunir la información de todos los casos que estén pasando por casos similares, ¿no? ¿Qué pasa? Que efectivamente... o sea, como tienen características similares, ¿en qué se basa en este caso? Creo que es un neuropediatra, en dar un diagnóstico si es Asperger, si es... O sea, ¿qué lo hace diferente? Realmente son habilidades y funcionalidad, ¿ok? Vemos, por ejemplo, que el Asperger son personas que cursan con ciertas características, por ejemplo, la más característica de ellos es que no tienen limitado el lenguaje, ¿ok? Entonces, una persona con Asperger puede tener algunas características del autismo, pero su comunicación es buena. Es buena. ¿Ok? Es un poco lo que diferencia de la persona con autismo, cuyo característica principal es que hay un retraso significativo de la adquisición del lenguaje, ¿ok? Que es uno de los signos más alarmantes para los papás. De hecho, vemos que de la mitad a las 2/3 partes de los papás que han sido pues entrevistados o analizados, que se han hecho estudios, ellos han dicho que antes del año ellos han visto algo en sus hijos que no iba bien, ¿ok? ¿Qué es generalmente esto? Que generalmente el niño, cuando cumple el año, ya ellos suelen fijar la mirada, hacer un contacto tú a tú con el papá, tener lo que nosotros llamamos juegos simbólicos, que es extremadamente importante y de ahí principalmente quiero hacerle llegar a los papás. Simbólico? El juego simbólico es que de repente mi hija, si tengo una niña, puedo agarrar una muñeca y sentar a la muñeca y darle comida y yo comer. Jugar a las tacitas del té, jugar a la caperucita roja y el lobo, jugar a mamá y papá, jugar al doctor con muñecos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que hoy en día esa parte del juego simbólico la hemos visto muy desplazada por los dispositivos electrónicos y los televisores. Correcto. ¿Por qué? Porque sea porque no tenemos tiempo, sea porque los niños realmente se entretienen mucho con esto, toda es una comunicación de una sola, o sea, unidireccional, claro, del niño a la pantalla. Más bien de la pantalla al niño, porque el niño le hace muchas cosas. La pantalla hace todo, el cierto. niño está tranquilo. Entonces, esas actividades no permiten que el niño haga exploración del juego simbólico. Y por ahí, vuelvo a repetir esto de que tengamos mucho cuidado con los electrónicos porque realmente nos pueden aislar al niño. No solamente al niño que tenga alguna de los trastornos del espectro autista, sino a cualquier niño. Entonces, es importante porque los papás ven, no, es que él no jugaba, o es que él no se comunicaba, o él no me señalaba algo, o no hacía contacto de los ojitos. Entonces, son niños que realmente la mayoría de los papás han notado algo, pero uno siempre tiene temor de enfrentarse a eso y dice, no, seguro todavía está inmaduro, vamos a esperar. Y es importante para los papás si notan que hay cualquiera de estas características, que su hijo no fija la mirada, o sea, no le hace contacto visual, que su hijo no tiene un buen juego simbólico, es decir, que de repente pueda agarrar una caja y que eso sea un carrito, ¿ok? Si no podemos establecer ninguna de estas actividades con él, si vemos que su lenguaje es muy pobre, que señala mucho, o sea, que no, precisamente, que no señala, que no responde a su nombre, entonces ahí hay algo. Por lo Vayan general, al médico y hagan, o sea, porque les voy a decir algo, si hay algo, eso no se va a curar si no hacemos nada.
Ojo, el autismo no se cura porque, vuelvo a repetir, no es una enfermedad, es una condición. Entonces no es que vamos a curarla, lo que vamos a permitir es que le vamos a dar herramientas a esa familia para que puedan darle herramientas al niño y que su vida sea muchísimo más funcional. En el caso, por ejemplo, de los Asperger, conozco un caso y es un chico altamente, como quien dice, funcional. Claro. Perfectamente. De hecho, me parece que en ciertas áreas pues las tiene sobredesarrolladas, pero muy por encima del humano promedio biotípico normal. ¿Cómo manejar una situación? Porque, por ejemplo, en este caso particular veo que uno de sus padres pues subestima el hecho de las otras capacidades del niño, y eso es bien peligroso porque todo el entorno está como que, oye, dale la oportunidad, y el papá mismo está un poco aprensivo a que ese chico pues desarrolle cualquier actividad. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un balance? Porque yo sé que hay papás muy que vamos con todo, tal, no sé qué, y otros que se llenan de miedos o dicen, no, es que él no va a poder. Sí, yo creo que efectivamente, ¿qué pasa? Cuando a un papá le dan un diagnóstico y tú sabes que ya sigues con una condición particular que además está asociada con problemas sociales y de desarrollo, quizás en algunos ámbitos de la vida, si tu hijo logra ser muy bueno en algo, tú solamente te vas a querer enfocar en eso para que él no viva quizás la frustración o la pérdida, o de repente hay niños o personas que no tienen la herramienta de manejar la frustración y caen en crisis cuando se dan cuenta que algo no lo pueden lograr. Yo particularmente creo que se les tiene que dar herramientas y se les tiene que permitir explorar todo como a cualquier persona, siempre reforzando en lo que sean muy buenos. O sea, si de verdad vemos que es bueno en algo, hay que brindarle herramientas para que eso lo potencien, como a cualquiera de nosotros, que si uno es bueno en algo, uno siempre se va a ir por tendencia a eso, sin efectivamente menospreciar todas las otras actividades que, si no le permitimos que le intente, no vamos a saber si es bueno o no, porque es que de repente él tiene una afinidad hacia algo y por eso explotamos esa parte. Pero si no le permito que explore las otras, ¿cómo voy a saber si realmente es bueno o no? Patricia, por lo general el autismo es diagnosticado no cuando tiene 3 meses, 6 meses, 9 meses, porque obviamente el niño se está desarrollando. Se diagnostica aproximadamente 3, 4, 5, 6, 7 años. Y los padres no deben sentirse culpables porque realmente tú empiezas a ver cómo está avanzando, evolucionando un niño a medida que empieza su lenguaje y todas estas cosas. ¿Qué consejos le tienes a esos padres precisamente cuando de repente a los 6 años te dicen de raíz, oye, usted tiene un hijo autista? Sí, a ver, yo creo que nunca es tarde. Yo creo que siempre hay... el tiempo de Dios, como digo yo, es perfecto, en que si en ese momento se te diagnosticó, gracias a Dios lo diagnosticaron ahora. O sea, y se diagnosticó. ¿Qué pasa? Que efectivamente hay casos en los que no se pudo diagnosticar. Y también hay que tener mucho cuidado porque hay gente que está sobrediagnosticando. Entonces, creo que es mejor... si veo que hay algo que me llama la atención, esperar. Hay papás además que dicen, es que estoy segura que es autismo, y que estoy segura que es autismo porque no habla, porque le cuesta, porque se meten en internet y buscan cualquier cantidad de información. Entonces el papá lo que hace es buscar algún médico que le diga sí es, cuando de repente no es. Y eso mismo pasa al contrario. Papás que dicen, no, es que de repente es esto, y lo vamos dilatando. ¿Qué pasa? Si se diagnosticó a los 5 o 6 años, todavía tenemos, el cerebro tiene una plasticidad impresionante, tenemos muchísimas herramientas hoy en día para trabajar. Eso sí, desde el momento donde le dijeron su hijo tiene autismo, su hijo tiene Asperger, tiene trastorno generalizado del desarrollo, busque los especialistas y bríndele las herramientas para ayudar a salir lo más exitoso de esta condición. ¿Hay diversos tipos de autismo o diversos grados de autismo? Yo no lo llamaría como grados, realmente es en base a la funcionalidad. ¿Y la parte cognitiva está comprometida? Sí, no en todos los casos. Es igual como hablamos, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, hay niños que tienen mayor coeficiente intelectual que otros, en el autismo sucede exactamente igual. ¿Qué pasa? Que en el caso del autismo sí vemos más facilidad, porque ellos tienden a irse por algo en el que son muy buenos. Entonces, se concentran en un punto específico. Mucho en algo. Entonces eso es, en el caso de ellos, los que les permite quizás brillar un poco más, ¿no? Los hemos visto en el campo de la música, los hemos visto en el campo de la ciencia. Entonces creo que pues hay que brindarles el camino y guiarlos para que se
Sabemos que, por ejemplo, yo soy de los que opinan que el cielo es el límite y que muchas veces los papás tienen muchos miedos que les digan un diagnóstico de algún tema de estos del espectro autista y que les digan tu hijo no va a poder hacer esto o no va a poder hacer lo otro o no va a poder hacer aquello. ¿Cuáles son, cómo dimensionar el tema expectativa-realidad cuando tienes un especialista de este tipo y cuando de repente tú crees, o sea, yo siento que los papás tienen un sexto sentido que no tiene más nadie por sus hijos? Pero ¿cómo manejas el hecho de que un especialista te diga o te limite o te diga mejoras esto o mejoras lo otro? ¿Qué le aconsejas a una persona que le diagnostican que su hijo es autista y te dice, bueno, es que tu hijo no va a poder hacer esto, aquello, lo otro? ¿Qué haces? Porque yo pienso que eso es puede ser lo más frustrante y lo más delicado y que pasa con frecuencia no solo en el autismo, sino en cualquier otro caso. Exactamente. Sí, mira, yo particularmente creo que no todos los médicos son para todos los pacientes, no todos los terapeutas son para todos los niños, ni los adultos, ni nada. Yo creo que si usted siente que su hijo tiene más posibilidades, no hay nadie, por muy estudiado que sea, que pueda decir que su hijo no lo va a lograr. ¿Qué pasa? Tampoco podemos crear falsas expectativas. Entonces, lo que nosotros le decimos a los papás es que vamos a ir un día a la vez. Podemos establecernos metas a corto plazo, es decir, nos vamos a plantear que en 6 meses vamos a intentar que él esté logrando esto, pero siempre va a haber un logro, o sea, siempre va a haber una meta que se pueda conseguir. ¿Qué pasa? Tú no puedes decirle a un papá de un niño de 3 años que le acabas de diagnosticar autismo, ni le puedes garantizar que va a ser doctor, ni le puedes decir, no, su hijo no va a hablar. Tú no lo sabes, o sea, no lo sabes. Entonces dile, este es el camino. Lo que nosotros intentamos es que los papás sientan que hay un camino que tiene escalones y que vamos a ir subiendo cada escalón una vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. O sea, en estos días leí yo una frase, iba un corredor, iba corriendo delante y en la parte de atrás de su camisa decía, solo por hoy. O sea, él estaba corriendo solo por hoy, él no sabe qué iba a pasar mañana. Pero Patricia, entonces pasa igual con todo. Pasa con cualquiera de nuestros hijos. Con cualquiera de nuestros hijos. Con cualquiera de nuestros hijos. Tú no sabes qué va a pasar mañana y realmente uno tiene que concentrarse en el presente, porque si no puedes pensar en el pasado porque ya la condición está, no puedes pensar en el futuro porque además la ciencia ha avanzado tanto que hay muchas otras cosas que puedes intentar si tú tienes un hijo con autismo. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de responderte sobre eso. ¿Qué le aconsejas a los padres? Te guíen por otros padres. No hay mejores consejeros que otros padres que han pasado, que estén pasando por lo mismo, que tengan niños con autismo, porque uno se vuelve un investigador, tú te vuelves médico, te vuelves de todo, porque Exacto. obviamente tú estás buscando una solución o la mejor alternativa para tu hijo. Entonces, creo que eso es, y en eso me baso yo, en eso se basan muchos de los padres que yo conozco, que tienen de repente algún hijo con condición, es consejos de padres. Exacto. Y nos basamos los padres de todos nuestros hijos, cuando en la escuela, en el fútbol, entonces es de padre a padre. Tengo otra pregunta. Siempre que, por ejemplo, hay un chico que tiene pues esta condición, pues su entorno familiar pues es diferente. ¿Qué herramientas les damos a los padres, por ejemplo, para los niños que tienen hermanitos con esta condición y que de repente pueden sentir algún tipo de frustración porque señalan a los niños en la escuela o porque de repente tu hermanito puede o no hizo esto o lo hizo mejor que el otro? ¿Cómo hacemos un poco para dar herramientas y para no crear frustración en este niño que ve a su hermanito o a su hermanita que tiene algún tipo de condición? Bueno, siempre hemos dicho que los hermanos de los niños o de los adultos con discapacidad son personas que también hay que brindarles herramientas. Ellos necesitan también, no quizás terapias de las que necesita la persona con discapacidad, pero sí necesitan un apoyo. De hecho, nosotros muchas veces los recomendamos que asistan a grupos de apoyo para hermanos, que asistan a quizás consultas con los psicólogos, porque estos niños muchas veces son relegados un poquito porque tenemos prioridades que atender con esta persona que si no la atiendo puede comprometerle su vida, ¿no? Claro. Entonces necesitamos crear en este hermano herramientas que le permitan identificarse con la condición que tiene su familia, sentirse orgulloso, y eso es muy importante. Hablarle claro de qué es la condición. Ahí hay que hablarles claro. O sea, es más, cuando nosotros tenemos una condición en la familia, esa condición se tiene que mencionar con nombre y apellido. Normal. Normal. Y si tengo un niño, o sea, mi hijo mayor, supónganse, nació y tiene autismo, Asperger, y después tuve otro hijo, en mi casa se tiene que hablar de autismo, de Asperger, así mi bebé tenga 3 meses, 6 meses, 2 años. ¿Por qué?
porque él probablemente cuando tenga 4 años y lo ha escuchado tanto, va a decir, mamá, ¿qué es el Asperger? Claro. Y cuando ese niño pregunta, ya ahí ese niño está en capacidad de uno responderle, pero para él va a ser similar y va a ser conocido porque en su casa él ha escuchado terapia, él ha escuchado lenguaje, él ha escuchado muchas palabras, aprendizaje o condición. Entonces él va a decir, no, bueno, es que tu hermano tiene y por eso tú ves que viene el terapeuta y por eso tú ves que en la escuela le cuesta y por eso tú ves no sé cuánto y por eso tenemos que trabajar en familia. Y eso él se va a sentir orgulloso y parte de la solución más que un problema. Es importante para esos niños también crear espacios para esos niños. Totalmente. El niño pero este es tu momento en el que tú juegas fútbol, este es tu momento en el que tú eres la estrella, que vas a tu clase de ballet, que vamos a estudiar contigo. Es importante que de repente muchas veces los papás, cuando tenemos algún niño con alguna condición y tenemos otros hijos, invitan al otro niño a un cumpleaños. Y nosotros, para fomentar la inclusión, la sensibilidad y todo el trabajo que lleva, asociamos que nuestro otro hijo está invitado, ¿ok? Y lo llevamos y nadie nos va a decir nunca que no está invitado. Claro. Ojo. Pero hay un momento donde yo creo que es importante que le preguntemos al hermano, ¿tú quieres que te acompañemos todos? ¿Tú quieres que tu hermano vaya? Porque de repente él también quiere poder disfrutar de la fiesta sin estar encima o sin tener siempre como esa responsabilidad, claro. de que si voy a jugar me lo tengo que llevar, porque eso él lo hace todo el tiempo y estos niños se merecen también su espacio, al igual que los niños con condición, al igual también que los padres de los niños con condición, también se merecen un tiempo, o sea, de repente no, y esta es tu actividad. Entonces, no porque separemos ocasionalmente tiempos y actividades, estamos haciendo un daño, al contrario, es más, o sea, algo tan sencillo como en los matrimonios, que todo el mundo dice, no, es que uno también tiene que tener tiempo para uno. Eso ocurre en los hermanos, eso ocurre con los padres. Los padres necesitan un tiempo sin los niños y los niños necesitan un tiempo sin su hermano con condición o sin su hermano sin condición. Sí, es que, y ahora que lo digo, precisamente lo ultimito que acabas de decir fue lo que me hizo clic. Yo dije, la realidad es que todos los niños cuando estamos creciendo y nos invitan a un cumpleaños en un momento que dije, yo quiero ir solo. Claro. Yo quiero ir solo, no quiero ir con mis hermanos, nada, quiero ir yo solo a mi cumpleaños a jugar con mis amigos. Y eso es importante. Por ejemplo, con el tema de la inclusión en nuestro país, en el colegio de mi hijo, y él está ahí de hecho, porque es un colegio inclusivo y a mí eso me fascina. En el salón, cuando él estaba en maternal o prekinder, había un niño que tenía autismo. Y este niño, yo le iba con su terapeuta, con su enfermera. Yo le pregunté a ella cómo ha sido el avance de este niño conviviendo con los otros niños, él teniendo una condición. Y ella me contestó, esta es su mejor terapia. Porque los niños, al final, quieren estar con otros niños. Todos hemos pasado por ahí. Yo creo que eso es importante también. Efectivamente. Y efectivamente, nunca a uno le da temor, y la parte de la escuela siempre da temor porque dice, ¿y si él no habla y le hacen algo y le dicen y le pegan y no sé cuánto? Sí, pero a veces la necesidad es lo que hace que tú saques. Claro. ¿Ok? Entonces, si el niño está en su casa siempre cómodo y tiene quien le entienda todo, ese niño no va a tener mayor necesidad de nada. Entonces, esa parte de la escuela, de la actividad extracurricular, del esforzarse un poco más a pesar de todos los esfuerzos que ellos hacen, entonces eso hace que el niño de repente diga y saque una palabra. Claro. ¿Ok? Entonces, sí creo que tenemos una condición, vamos a vivir con ella el resto de nuestra vida, porque vuelvo a aclarar, no es una enfermedad, entonces no es que me lo diagnosticaron y voy a hacer 3 años de terapia y se cura, no. Vamos a adquirir habilidades para que ese niño sea un adulto útil, lo más autosuficiente posible. Independiente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son mis herramientas? Que me cambió el plan, porque seguro yo había pensado que quería que fuera futbolista. Bueno, de repente no es futbolista, pero de repente es excelente nadador. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay cosas que a ellos les cuesta. Las cosas en grupo les pueden costar un poco más. Entonces, pero hay cosas en los que son, como dijo José al principio, por encima del promedio de tuyo y mío. Por eso puse el ejemplo en deporte. De repente no va a ser un muy buen futbolista porque a ellos las cosas de planificar en equipo y de predecir les cuesta. O sea, eso es una de las habilidades que a ellos les cuesta y por eso son ellos tan ellos. Porque yo me puedo comprometer con lo que yo voy a hacer, pero eso de pensar que al otro le salga mal y la improvisación, eso no va con ellos. Entonces, de repente es excelente nadador o de repente atletista, pero hay gente que no tiene condiciones así. Exacto. Así que yo creo que debemos respetar, porque
si somos diferentes, pues que no se note. Exacto. Que viva la inclusión. Muchísimas gracias, Patricia. No, bueno, gracias a ustedes. Tu información de contacto para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Canal 21. Al correo avantipanama@gmail.com, en el Instagram @avantipanamá y nuestro teléfono 395-4228.